Hola, ¿qué tal? Acá estamos en una nueva semana política desde la librería Ulises, nuestro auspiciador y anfitrión en esta maravillosa librería ubicada en la calle Las Tarrias. Como siempre, con Mirko Macari, nuestro director periodístico y gran analista político. ¿Qué tal, Federico? Muy bien, pues gracias. ¿Y tú? Muy bien también. Oye, y esta semana, han pasado horas del aniversario o conmemoración del 11 de septiembre. Dejemos para el final eso, porque estamos una vez más... O al principio, ya que partamos ambientados en el 11. Bueno, partamos ambientados. ¿Qué opinión política tú tienes del 11 de septiembre? Política propia, o sea, política propiamente tal, muy poca. Yo creo que básicamente ya un hecho de la crónica roja, tal en lo policial. Y poco más te puedo decir, tiene poco connotaciones o significado ya desde el punto de vista de los sucesos policiales que siempre se registran en esta fecha con la conmemoración política. Y independiente de cuál sea el gobierno, independiente de la cantidad de años que hayan pasado. Es bien curioso, yo no soy un experto, no soy ni sociólogo ni antropólogo, pero Afortunadamente. afortunadamente, pero pienso que hoy día toda esta violencia extrema en la periferia de Santiago ya no es política, sino que es una medición de fuerza de los narcos, de las armas que hay hoy día en las poblaciones controladas por los narcos, y aprovechan el entorno, que es un buen entorno para probar, y sacan matracas, y sacan fierro, y disparan, y cada año es un poco más. Entonces, yo creo que hay una señal política detrás de lo que digo. Es decir, yo creo que Chile, su clase política, sus instituciones no han logrado, no es la palabra controlar, canalizar el tema y regular el tema de esos grandes flujos de dinero que genera la droga y que va corrompiendo el sistema, ¿no? Sí, yo no tengo ningún antecedente para afirmar eso, pero tampoco no tengo ningún antecedente para decir que no sea así. Creo que es una gran pregunta y un tema a investigar. Vamos a tener que investigarlo. A mí yo tengo algunos antecedentes, por lo menos en un par de poblaciones que están muy nombradas estos días, en que todo indica que es una violencia narco y son armas controladas por los narcos. Entonces, ¿dónde están las respuestas institucionales, más allá del control policial, las respuestas institucionales a ese creciente armamentismo en las periferias por los narcos? Sí, lo que pasa los 11 de septiembre en las poblaciones y otros días también es una buena pregunta para todo el sistema. Dejémoselo a los expertos y quizás volvamos algún día cuando lo estudiemos un poco más. Oye, pero tenemos una nueva semana con Castilla, con la Central Castilla, que ya es recurrente, ¿no? Y ya que no eres ni antropólogo ni sociólogo, si eres abogado, y esto es pertinente para los abogados y tendrás mucho que decir, porque escaló hacia una crisis institucional entre poderes el tema del fallo por la termoeléctrica Castilla, el fallo de la Corte Suprema que paraliza Castilla, por las declaraciones de la ministra Benítez, declaraciones que aparecieron el lunes en la mañana en el diario El Mercurio, criticando el fallo, criticándolo técnicamente. Que yo te diría que no es una declaración grandilocuente, no es una declaración que uno pueda considerar como mediática, sino que es justamente muy política, porque apunta a cuestionar las capacidades técnicas de la Suprema, ¿no? Dice que el fallo es técnicamente equivocado de acuerdo a la lógica jurídica institucional del sistema medioambiental en Chile. Y eso generó una reacción. No, pero lo más complicado es que además Suprema. Piñera lo apoya, el ministro secretario general de gobierno lo apoya. Pareciera que es un tema más de gobierno que de hablando en el ministro. Mercurio, a la vez que, y esto es muy notable, el presidente fuera de Chile sale diciendo que los empresarios australianos le alegan la falta de certeza jurídica que hay para invertir acá. Por eso, en la misma riel que ella, ¿no? Claro, mirado exclusivamente desde afuera, uno tendría que pensar que aquí hay una ofensiva comunicacional del Ejecutivo en su conjunto, y que ambas declaraciones están perfectamente articuladas en el sentido de hacer un punto de fuerza sobre el sistema judicial.
Ahora, la información que yo tengo no es del todo acabada, pero es que no es así. ¿Ah? Y que Se subieron al cargo después. Lo de la ministra es una arrancada de tarro. En una entrevista pensaba en otro contexto para decir otras cosas, y lo del presidente es algo a lo que nos tiene acostumbrado el presidente, que un exabrupto. no hace un es que no es un exabrupto en ningún caso, es una opinión no meditada en función de objetivos políticos institucionales. Otros le llaman a eso exabrupto. Simplemente, claro. Ahí están los datos sobre la mesa. Es muy difícil no leerlo como una ofensiva comunicacional, en todo caso, porque las cosas no son lo que son, sino lo que parecen. Eso es lo que parece. Y lo más interesante es que el asunto escaló hacia una respuesta corporativa de la Corte Suprema, que por cierto es una defensa, pero que marca puntos porque, tal como editorializamos nosotros en el diario ayer, el punto es que la norma constitucional deja expresamente prohibido a la autoridad política comentar siquiera, y así lo dice, ¿no? Literalmente comentar fallos judiciales, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, y aquí tú me puedes apoyar, estrictamente jurídico está el antecedente para probablemente la discusión que se va a tomar en la agenda más adelante, que es la acusación constitucional contra la ministra Benítez. Y esto en un contexto, además, en que todo el oficialismo, o una parte importante del oficialismo, recordemos que la ministra está ahí en un cupo UDI, está defendiendo su actuación, el gobierno, por cierto, también, diciendo que, amparándose en una idea que tiene mucha fuerza en la sociedad del Chile actual, que es la libertad de expresión, el derecho a cada uno a decir lo que quiera, pero por algo la Constitución, una Constitución pensada para un presidencialismo muy fuerte, le veta al mismo presidente y al Ejecutivo y a sus ministros la capacidad de comentar fallos judiciales. Y que esto viene desde la Revolución Francesa, ¿no? La famosa división de poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial, y entre ellos tienen que respetarse. Si uno se mete en el ámbito del otro, está mal, ya tambalea el sistema. Entonces el presidencialismo, por muy extremo que sea en esta Constitución que nos rige, tiene que respetar ciertos límites, porque si no ya no es un sistema democrático. Y por eso tiene estas regulaciones entre poderes, y que la ministra efectivamente, bien editorializado ayer, se excede con un agravante. Es que ella viene del mundo privado medioambiental y va a volver al mundo privado medioambiental. Claro, y hoy día no es el rol de ella. Sus intereses han sido siempre los de las empresas en el medio ambiente. Y lo que tiene que hacer la Suprema, es regular, ver, garantizarle a todo Chile, no solo a los inversionistas, sino que a todo Chile, de que las inversiones medioambientales se hagan de conformidad a la ley. Y lo que dijo la Suprema, que esa no se había hecho de conformidad a la ley. Entonces la autoridad política, con esto cierro, digamos, no puede comentarlo, no solo por la división de poderes, que no lo puede hacer, sino que además porque no es su función. ¿Quién puede comentar el fallo en virtud de la libertad de expresión? Los afectados, por supuesto, ¿no? La gente que iba a invertir el dinero, los que iban a proveerle servicios, pero la autoridad política no, porque no es la afectada. Suena mal la intervención de la ministra Benítez, no solo en lo constitucional, sino que en el tema de incompatibilidades, ¿no? No, claro, hay que dejar muy en claro que a todo el mundo le asiste libertad de expresión para comentar los fallos. Por supuesto. En este caso, la Constitución, que es la norma superior, deja expresamente fuera de ese derecho a la autoridad al política. Ejecutivo. Un parlamentario puede criticar el fallo. No, por cierto, los medios de comunicación, cualquier ciudadano, cualquier movimiento. No, y eso ocurre siempre y está muy bien salvaguardado. Algunos comentan el fallo para apoyarlo, otros para denostarlo. Exactamente, ahora y así ocurrió, ¿no? Ha sido fuertemente criticado en la prensa el establishment del fallo que paraliza Castilla. Ahora, lo interesante también es este argumento que esboza la ministra Benítez, de que esta es una crítica técnica, ¿no? Me resulta paradójico porque finalmente es que estamos asistiendo en términos macro, en los temas medioambientales, a que el modelo de desarrollo del país hizo que hubiera manga ancha por años para todo proyecto energético.
independiente del nivel de contaminación o de impacto en la comunidad que éste tuviera. Y eso todo el mundo lo sabe. Dependía del poder político central, como todas las cosas han dependido siempre en Chile. Y la nueva institucionalidad ambiental, creada a fines del gobierno de Bachelet, aprobada por el Parlamento, expresa de una manera un poco más maquillada eso mismo. Sin embargo, lo que ha estado pasando en la sociedad chilena desde un tiempo a esta parte es que se están levantando como contrapoder o en función de ejercer un contrapoder efectivo de esta manga ancha que hay con el dinero y con los proyectos de inversión, los derechos constitucionales garantizados para todos. En este caso, el derecho a vivir en un medio ambiente libre. Y la Corte, ¿qué es lo que hace? Salvaguarda en función de ese derecho constitucional o privilegia ese derecho constitucional en función de un reclamo que hacen habitantes de la zona. Si lo privilegian el derecho a vivir en un medio libre de contaminación o cumpliendo con las normas ambientales, ¿cierto? Porque nunca nada es prístino y puro, sino que cumpliendo con las normas que permiten la vida humana, porque no se cumplió con la tramitación de acuerdo a la ley. Es decir, va más allá de decir, un tema constitucional macro, pero también micro, porque tiene que ver con la manga ancha que tú mencionas. Es decir, no se estaban haciendo, es decir, en ese caso y en otros, no se hizo o no se han estado haciendo las tramitaciones medioambientales de conformidad a la propia norma, que ya tiene varios defectos, pero existe. Entonces aquí con lleno de triquiñuelas y de argucias, dividiendo los proyectos. El clásico legalismo chileno que le entrega al aparato administrativo, ha sido hasta ahora el aparato administrativo que tiene el resorte final. Claro, entonces ¿qué hizo la Suprema? Dice, aquí se hizo mal. Si se hizo mal y yo no puedo sino impedir que se haga mal porque está en juego el medio ambiente libre de contaminación. Estás superponiendo un derecho constitucional a la norma, a la normativa legal. Eso es muy interesante y eso, por cierto, no es un asunto de técnica legal, ¿no? Es un asunto de derechos. Es un punto muy importante, pero además dice que no se hizo bien la tramitación administrativa y efectivamente revisó el asunto y llegó a la convicción que no se hizo bien la norma. Entonces, cualquier comentario, nosotros podemos comentarlo, podemos apoyar el fallo o denostarlo, pero no la ministra Benítez, no el presidente de la República. Y buen punto el que tú dices, esto podemos seguir hablando semana a semana porque todo indica que va a terminar en una acusación constitucional, ¿no? Yo creo que sí, que están dadas las condiciones, como se dice, para que la oposición interpele a la ministra, no solo porque, fíjate tú, Federico, que sea la oposición la que recoge el guante que le deja puesto la Corte Suprema en una suerte de muy duro declaración que hace ahí en la Suprema, sino que también algunos parlamentarios del oficialismo, ¿no?, se han mostrado críticos de la actuación de la ministra Benítez. Como la Lili Pérez, ¿no? La senadora Lili Pérez, ¿no? El senador Antonio Horvat, ¿no? Y eso yo creo que va a generar un clima que le va a allanar a la oposición la presentación de la acusación. Por supuesto que primero va a tener que resolver un tema interno porque probablemente van a haber sectores dentro de la concertación que se opongan también, ¿no? Los liderados por el senador Camilo Escalona, que está por aquietar las aguas en todo sentido y evitar conflictos más graves en función del objetivo político que es un clima de mayor tranquilidad y control para la llegada de la candidata Bachelet. Pero fíjate que sería una buena señal, a mi entender, lo de la acusación constitucional, si prosperara aún mejor, porque son momentos institucionales en que ya tenemos una institucionalidad política crujiendo, ¿no? Pero hay que esto va más allá del límite, ¿no? Y hay que poner límites, porque si no hay límites en un sistema institucional, sobre todo en esta tradicional repartición de tres poderes, ¿no? No hay controles, ¿no? ¿Con qué tiene que ver esto? Esto tiene que ver con la discusión sobre la nueva Constitución y con la discusión o no de la Asamblea Constitucional. Lo constitucional está siendo debatido. Porque si no les gusta la norma constitucional, cambiemos la Constitución.
pero la autoridad actual se rige por estas normas. Tiene que respetarlas. Y estas normas en este asunto son taxativas. Buen punto, buen punto. Oye, estamos haciendo aquí análisis político, ¿cierto? Y murió hace pocas horas Raquel Correa, de importante trayectoria, y fue muy significativa su papel como periodista en el área política en la transición a la democracia. ¿Qué opinas? ¿Qué pasa con el análisis periodístico político en Chile? Claro, la Raquel es un hito en la prensa política chilena del siglo XX. Yo tuve la suerte de conocerla, trabajé un tiempito en el cuerpo de reportaje El Mercurio y ese es mi principal recuerdo, cuando el cuerpo era el referente que marcaba la pauta política y por sus páginas. Eso fue hace tiempo, quiere decir que eres bastante viejo. Todas las centrales del poder a los 90, año 97. Y ahí ya estaba empezando a decaer. Empieza un declive la política a la manera tradicional que la entendía el Mercurio, y la señora Raquel era muy representativa de una suerte de autoimagen que tuvo siempre la clase política chilena, una imagen, si tú lo quieres, de cierto estatus, de cierta dignidad de lo que era la política, y con una suerte de nostalgia del republicanismo. Ella misma en el ejercicio de la profesión fue muy representativa de eso, ¿no? De la dignidad del ejercicio de la profesión periodística. Y el declive de las entrevistas, la Raquel Correa, y el declive de la importancia y la fuerza del cuerpo de reportaje El Mercurio no tiene que ver necesariamente con la irrupción de la competencia, con el crecimiento del diario La Tercera, sino también con un momento en que entra Chile, que es la farándula. El año 97, 98, justamente son los temas de farándula y la prensa de farándula que se apodera de la escena, ¿no? Y todo se faranduliza, y todo se trivializa. Y la política también se faranduliza. Un amigo dice, la política empieza a ser la farándula de los feos. ¿No? Está bueno. Y en su último año de vida, la señora Raquel fue muy crítica de la farandulización de la política, pero también del periodismo, ¿no? De los periodistas que dan a la vez que hacen noticieros, por ejemplo, son rostros de multitienda, ¿no? De los periodistas que pasan aviso en los programas, o de la prensa que se presta para el chacoteo de otro y a la vez también está degradándose a sí misma, ¿no? Yo creo que no compartiendo del todo esa imagen casi imperial del orden político en esa generación, pero que es muy nítida y prístina respecto a que así era el sentido común de esa época. Yo creo que hay un valor que rescatar en lo que fue ese trabajo. También hay una añoranza de una prensa política puesta en un lugar más inquisitivo, si tú lo quieres, porque ella era por sobre todas las cosas muy rigurosa y muy inquisitiva. Pero ha vuelto algo de ese periodismo en los últimos años, diría, o quizás meses, ¿no? Se está repolitizando el país, la farándula sale de escena, se repolitiza y por lo tanto estamos a puertas de nuevo una preeminencia de la prensa política, lo que para todos los que trabajamos en este negocio es muy buena noticia y nos satisface interiormente. Ahora no es como una pequeña distancia respecto cuando todos se mueren son santos. Yo creo que la señora Raquel era una persona muy íntegra, pero es muy notable que en su época todos los cuestionamientos que se hacían a la política, y ella lo hacía muy bien, eran sobre asuntos exclusivamente políticos. Por ejemplo, a un presidente o a un senador, a un personaje que tenía una talla, una magnitud, una cierta presencia en la escena pública, nunca se le preguntaba de qué vivía o cómo financiaba su carrera política o cómo era su vida privada, ¿no? Yo creo que ahí hay elementos de la modernidad que son súper atingentes y que se pueden confundir con la farandulización, pero no lo son, porque esas preguntas antes se entendían como impertinentes o se entendían como que estaban de más, porque un político era una persona que vivía por y para la política siempre, ¿no? Y hoy día estamos porque existía una esfera de lo público que era muy relevante. Hoy día esa esfera está degradada, ¿no? La esfera de lo privado es la dominante y nos enfrentamos a un mundo donde los políticos entran y salen entre lo público y lo privado, y hay una zona gris ahí que el sistema no permite que sepamos, no conozcamos, y parte de hoy día la misión de la prensa que no tenía en esa época es conocer, ¿no? De dónde viene, dónde están puestas las fichas de cada actor. Muy buen punto, y eso es porque hoy día cruza todo el sistema la necesidad de transparencia, ¿no?
Claro. que es resultado de eso. Mirko, hablemos un poco de libros, pues. ¿Qué es lo que nos recomienda la librería Ulises Mira, para los días esta que semana? vienen del 18, además para los que no les gusta la cosa tan carnívora ni el exceso. Pero no es incompatible. Esta fiesta no es incompatible, pero también Comer puede carne, ser tomar para- vino y leer buenos libros, ¿no? Claro, unos libros muy interesantes, que aparte de interesantes, mira qué linda la edición de Precioso. este libro, es un objeto, ¿no? La República de Weimar, una revisión histórica del periodo de Alemania de post Primera Guerra Mundial, donde se genera ese hito histórico que es la República de Weimar, Déjame que es muy mostrarlo. estudiado por la Muy ciencia estudiado política. porque devino en el Hitler. en el Claro. triunfo de Hitler en Múnich y después en toda Alemania, ¿no? Que tenía muchas virtudes la República de Weimar, por eso es muy estudiada, pero tuvo... Claro, pero además te revela la debilidad de la democracia, ¿no? Es un Un- ejercicio ese- un poco ingenuo de... Eso es lo que se estudia es más, un poco- efectivamente. Y por eso es un caso global de estudio. Muy bonito, Otro, ¿eh? mira, igualmente muy bello, ¿no? La Primera Guerra Total, que es una crónica del periodo de las guerras napoleónicas, ¿no? Y es un ensayo histórico que apunta a levantar la tesis de que la primera gran guerra total o global son las guerras de Napoleón, ¿no? Como antecedentes de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial. Dice aquí, ¿no? El modelo para entender Irak no sería Argelia ni Vietnam, sino la resistencia española a la ocupación francesa entre 1808 y 1803. También bella edición, además, ¿no? Bonito. David Bell. Satisface los requerimientos estéticos. Sí, nunca he leído a David Bell, vamos a darle la oportunidad. Tienes cara de llevártelo, así que Tengo no voy, toda a, la no voy cara. a decirte el precio. Entonces, y tenemos este libro, Movimientos Sociales en Chile, que probablemente va a ser hit de venta por la actualidad, oportunidad y por el personaje, ¿no? Del historiador Gabriel Salazar. Un libro a pedir de boca, como anillo al dedo, o sea, para seguramente apurado en su edición y publicación para calzar con las preguntas que inquietan hoy día a la sociedad chilena y el Bueno, lo que- sentido y devenir de los movimientos sociales ahora que se está hablando de una En el- asamblea constituyente. Y en el contexto de la crisis del modelo, o no crisis del modelo, el cuestionamiento del modelo, ¿no? Una respuesta eventual a la pregunta de dónde está el poder. ¿Reside el poder y la soberanía reside en las personas, en los individuos, en el pueblo o no? Tan, tan. Oye, gracias Mirko. Bueno, estos maravillosos libros están muy recomendados. Que tengas unas muy felices fiestas patrias. Nos vemos ya a la vuelta, Ya pues. porque no vamos a estar haciendo comentarios políticos en la mitad del Ebrio, no, tiquitiquití, imposible, ¿no? No Bueno, sería bien. nos despedimos desde la librería Ulises, nuestro auspiciador y anfitrión. Que tengan unas muy felices fiestas patrias. Chao, nos vemos.